presente ficticio. Adecuado. Más que nada porque toda esta cultura del consumo inmediato también ha afectado bastante en la educación, por ejemplo. Y yo quería preguntarle si usted cómo ha podido lidiar con eso con sus estudiantes. Sobre todo con los recientes del taller que yo vi que también tuvo un taller en el museo. Eso estuve viendo por Instagram. Se veía bastante chévere, hubiera querido participar, la verdad. ¿Cómo ha sido el acercamiento a los estudiantes? Sabes que eh, el acercamiento con los estudiantes, a pesar de estar en un grupo, es una experiencia más cercana a ese uno a uno. Entonces uno tiene la oportunidad de conversar de forma significativa con las personas, tiene la oportunidad de compartir las ideas y también escucharlas de ellos. Entonces ese diálogo creo que sí fomenta a que exista lo que estaba hablando hace un ratito, que es la oportunidad de pensar, y en ese caso es pensar juntos, de Sí. manera que no se vuelve solamente el recibir ese mensaje de forma express y como que con poca participación del usuario. Entonces, en ese sentido hay progresos, no niego tampoco el hecho que hay dificultades, como dije hace un ratito, creo que como poblaciones estamos súper habituados a querer que las cosas sean súper veloces e inmediatas como nos ofrecen las tecnologías. eh, Exactamente. y eso está presente también en el aula, y de hecho es algo que como docente, porque en esto de la docencia ya vengo desde el 2015, Mm, noto el progreso, ¿no? Cada vez es más y más difícil estar Mira, enchufado con los estudiantes a exactamente. conversar, a pensar, porque ellos están más y más presentes con los teléfonos. Inverso, Entonces, sí. se vuelve retador, pero ahí estamos justamente para hacer esa lucha y para buscar que ese pensamiento, que si es que le comparo con una llama, pues que se mantenga encendida, ¿no? Que esté ahí vivaz y no se nos apague, porque si no, ¿qué estamos haciendo? Creería yo que acceder a información es algo que, como tanta gente ha dicho antes, para aprender información yo la encuentro en el Internet. Es más bien Sí. el proceso de reflexión, retroalimentación y de impulso hacia las propuestas personales, lo que puede hacer la diferencia un docente que está guiando, el que está moviendo ahí ese trayecto con el estudiante, ¿no? Es el acompañarles en eso que es más que solamente absorber información, ¿no? Por supuesto. Y hablando precisamente de eso, de la información en Internet, yo quería ahora pasar al siguiente tema, el cual es el de el estado actual de la inteligencia artificial. Ya que usted en el correo que le mandé me mencionó que usted es un usuario cauteloso, ¿no es así? Sí, soy un usuario cauteloso con la inteligencia artificial porque mm, no estoy en la posición de negar su participación en las cosas que yo hago en un diario vivir, en tanto en mis labores de docencia como en mis labores administrativas de oficina o en mis labores creativas como pintor, Sí. porque pienso que sí puede ser beneficioso, sí hay usos, pero a lo que me refiero con cauteloso es que no quiero permitirme a mí mismo caer en la comodidad de utilizarlo como sustituto de todas mis acciones. Por ejemplo, si estoy Perfecto. elaborando un texto, estoy elaborando un reporte y hay alguna parte que yo me pueda beneficiar de eso, enhorabuena. Por ejemplo, cuando redacto correos electrónicos, yo constantemente utilizo estas asistencias que me ayudan a verificar mi redacción, puntuación, etcétera. Me ayudan incluso a establecer un tono de la comunicación. No tengo ningún problema con eso, pero me gusta que justamente exista esa participación del autor en hacer que el proceso sea en dos vías, ¿no? Que no seas únicamente dejar el copy-paste, que a veces sí veo que es una dificultad con trabajos de estudiantes que suelen caer en esto de le encargo todo el trabajo a la inteligencia artificial y ni siquiera me doy por enterado de qué es lo que acabo de entregar. Eso. Entonces, yo creo que tiene que haber esa participación de los dos, y primordialmente en la dirección de las ideas tiene que estar el ser humano, porque me puede ayudar en muchísimos aspectos técnicos la inteligencia artificial, pero sin esa dirección del humano, pues estaría produciendo, pienso yo, obras ejecutadas desde un punto de vista técnico a lo mejor correctas, pero sin ese aspecto humano, creativo, sin ese aspecto de una intención que va a venir de la persona que lo ejecuta. Entonces pienso tanto en la escritura creativa de textos como en la generación de imágenes, ¿no? Por ejemplo, yo veo que hoy por hoy existen imágenes de un fotorrealismo impresionante, Sí. chévere, debe haber uso para eso, pero de nada me sirve que yo pueda crear esas imágenes si es que no tengo una intención por detrás de un uso. ¿Qué significa esa imagen en este contexto? Dado que hoy por hoy no es difícil obtener imágenes de gran calidad hay por todas partes,
Entonces, dado que ese no es el reto, sino el reto es qué significa esta imagen para mí, cuál es el uso, el propósito de esta imagen. Entonces ahí es donde la intervención del humano tiene que estar presente y por eso digo, tiene que haber una cierta cautela en no permitir que la autoría total esté en manos únicamente de la inteligencia artificial, porque si no estoy cediendo un control que es lo que me hace autor, ¿sí? Por supuesto. Pero es que el problema es que más que nada es que esa tecnología avanza cada vez tan pero tan rápido que por poner un ejemplo, creo que fue en 2015 que se hizo la primera prueba de lo que ahorita sería el generador de Bing, el generador de Internet Explorer, que creo que es el más potente de todos. Y la verdad es que era una imagen bastante, no le podría decir si es buena o mala, no me acuerdo, creo que ya desapareció de Internet, pero es una imagen bastante bizarra a comparación a lo que tenemos hoy en día. Como usted dijo, es un hiperrealismo tan impresionante y sobre todo porque ahora hay aplicaciones que incluso no necesitan solo ser hiperrealistas, sino que tú tienes que solamente escribir lo que tú deseas y incluso puedes modificarlo en base de tus preferencias o de lo que estás buscando. Por ejemplo, si quieres un estilo en particular o si quieres una temática en particular, todo eso lo puedes escribir y es por eso que también evocaba al libro del inicio de el gramificador automático, porque precisamente trataba de que una persona solo colocando ideas, solo insertando las bases, ya es capaz de generar una obra completa. Y es algo en cierta manera un tanto preocupante porque habrá un punto donde sí será muchísimo más difícil saber diferenciar en cuanto a una persona sí sepa lo que está ingresando. Y como usted ha dicho, si sus estudiantes le entregan algún trabajo así, yo no me pienso que si, por poner un ejemplo, si en 2024 ya estamos así, en un año más, que sería un gran paso en adelante, ¿cómo podría ser? Ujú. A ver, yo pienso que por esa misma razón de que se vuelve difícil diferenciar qué vino completamente de la inteligencia artificial y qué no, dado que eso es complejo, Sí. hoy en día estamos en un punto en el que a la hora que estamos en un aula de clases, compartimos un tema de clase, necesitamos fomentar aún más el diálogo. Necesitamos fomentar la reflexión, la participación de los estudiantes para que no caigamos tal vez en esos vicios mecánicos de únicamente esperar de que esperar recibir una tarea y no conversar al respecto. Entonces necesitamos tener esa participación activa. Eso en el caso de un aula de clases, ¿no? Necesitamos que el estudiante se involucre. Y tal vez lo que le saco de bueno a la participación de la inteligencia artificial es que, ok, la parte de redactar el documento podría haberse beneficiado, pero más bien lo que yo necesito es conversar las ideas, debatirlas con mi clase, producir las ideas durante la sesión y hacer que ese desarrollo sea lo que se vuelva primordial a la hora de afrontar un curso de lo que fuese. Ahora, respecto al tema de las imágenes, ahí vamos a tener, como dices, imágenes muy bien resueltas desde un punto de vista técnico, fantástico, maravilloso, pero insisto, lo importante no es tanto qué tan bien hecho está, sino que lo importante es qué es lo que estoy logrando comunicar con esa imagen. Sí, Sí. porque, no sé, por ahí habrá pasado situaciones similares con la fotografía, ¿no? Que en principio tenía, allá a inicios del siglo XX, tendríamos una fotografía de buena calidad, todavía incipiente en relación a lo que se tiene hoy por hoy. Habrían cosas que no se podrían lograr a nivel técnico, pero lo que le hacía importante una buena fotografía, más allá del hecho de que sea una representación fiel de lo que se está fotografiando, era también el uso, ¿no? Y por eso es que incluso antaño, cuando tomábamos fotografías sin la facilidad de, por ejemplo, las cámaras digitales, que uno puede sacar cientos de fotografías sin límite, Rápido. antaño cuando teníamos un rollo de 24 o 32 imágenes, éramos conscientes y cuidadosos de que aquello que estábamos tomando tuviese algún tipo de relevancia o hubiese una idea, un significado por el cual yo tomo esa imagen, por el que yo capturo esa imagen. Entonces, Requeríamos más precisión. más allá de la precisión, lo importante es qué significan estas imágenes, qué hay con esta imagen para mí como consumidor de imágenes, por qué esta imagen es necesaria o relevante, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso yo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta técnica asombrosa, buenísima para producir imágenes espectaculares. Lo que no hay que perder de vista es el hecho de que yo, como consumidor de imágenes, eh, ¿para qué quiero esa imagen? ¿En dónde está el valor que yo le doy? Y por supuesto, eso no quita del panorama el hecho que van a haber empresas, no sé, pienso en la industria publicitaria,
que tal vez si es que me va a vender comida, le basta y le sobra con hacerme una imagen muy atractiva de X o Y comida, ¿no? Y es una imagen de consumo rápido. Y en ese sentido, ese tipo de imagen sí va a ir desplazando a gente que a lo mejor está trabajando en producir esas fotografías y etcétera. Ok, se mecanizó, se tecnologizó esa área laboral. Lamentable para quien pierde su trabajo, inevitable desde el punto de vista del crecimiento, desde el desarrollo económico. No sé cómo hacerle frente a eso, y más bien pienso yo que como ser humano, más bien tengo que ir buscando alternativas de dónde me ubico y cómo pienso las imágenes a partir de esas realidades, ¿no? Y que no es la primera vez que pasa, ¿no? En algún momento tuve una conversación con alguien que trabajaba en el transporte y me contaba que décadas atrás él trabajaba en algún ministerio, en alguna dependencia pública, y que su labor era almacenar archivos y documentos en ficheros. Y luego yo me decía a mí mismo, eso lo hacemos hoy en día arrastrando documentos dentro de carpetas en el computador. Este señor se quedó sin trabajo para esa labor, sí. Tiene que buscarse la vida de otra forma, sí. Nos va a tocar seguir cambiando, ¿no? Las profesiones van cambiando con el tiempo, esos procesos son inevitables, y pienso que más bien la labor del ser humano es pensar cómo integro yo esas facilidades tecnológicas o esos procesos tecnológicos dentro de lo que yo hago para no quedarme sin opciones de trabajar y adaptarme a este mundo. Y con esto no quiero decir que no deba existir ningún tipo de resistencia o desaprobación hacia ciertas tecnologías. Tiene que haber esos procesos, tiene que haber también un cierto reclamo. Por eso no estoy en contra de, por ejemplo, uno de los artículos que mencionaste previo a este encuentro era esto de la huelga de escritores en la industria cinematográfica. Por supuesto. Okay, estoy de acuerdo, háganlo, porque justamente lo que se está peleando es el rol y la participación del ser humano. Hay que hacerlo, pero a la par también hay como esta parte de asumir que estas tecnologías están avanzando independientemente de si queremos o no queremos hacerlo. Y bueno, siempre va a haber también espacio para el producto 100% hecho a mano, pienso yo. No me siento en una situación en la que vayamos a ser reemplazados por completo. Más bien veo que estamos frente a una serie de problemas de integración de tecnologías en procesos creativos, y en donde hay mucho debate que establecer y muchas ideas que ir probando y descartando y asimilando a unas otras, antes que pensar que vamos a ser automáticamente desplazados unos a otros. Sí.